Pirronismo. Aquella tarde en que me encontré con la Bolaño en el bar, habría sido buena idea abandonarme al pirronismo. Es decir, a no implicarme. Eso es lo que hizo el filósofo Pirrón de Elis en el siglo IV a.C., cuando una fuerte tempestad con olas gigantes amenazó el barco en el que viajaba. Los marineros, aterrorizados, preguntaron al sabio Pirrón qué debían hacer para salvarse, y él respondió que nada, tan solo esperar a que amainase la tormenta. Los marineros que le hicieron caso se salvaron. Pirrón era un escéptico empedernido. Se explica incluso que una vez una caída le provocó una herida abierta en la pierna, pero él, impasible, no movió ni un músculo de la cara. Practicaba el epogé, la ausencia de juicio, y lo hacía convencido, hasta las últimas consecuencias. Es muy difícil seguir las pautas de los escépticos de una forma tan radical como lo hacía Pirrón, pero de todo se aprende, y de los filósofos griegos, aún más. Hacía semanas que la relación con Ray se había enfriado. No hacía falta tener un sexto sentido para deducir que después de la gran tirada de caña, en el ataúd de madera, nuestra relación estaba en coma. Suerte de las clases de filosofía, que eran lo que más me mantenía despierto y lo que más me motivaba, ya fueran lecciones sobre escépticos o clases de lógica sobre el conjunto vacío. Notaba que la carrera me sentaba bien, como un traje hecho a medida. En cambio, otros compañeros habían abandonado. No es una carrera fácil, es más densa de lo que parece, se ha de leer mucho. Al final seguí el consejo de la Bolaño, y requiere una pasión y un interés máximos por lo que se hace. No acababa filosofía el que sabe de filosofía, sino el que quiere adentrarse en la historia del pensamiento. Miraba a mi alrededor, durante las clases, y veía que en las gradas había menos gente que en aquellos primeros días, cuando podías quedarte sin sitio y tenías que tomar apuntes apretujado contra la pared del aula. Si el primer día éramos 120 alumnos, ahora no quedábamos más de 60. Fuera como fuese, yo sabía que acabaría la carrera. No sabía cuándo, ni si sacaría buenas notas, pero estaba convencido de que llegaría al final del camino. Ser consciente de ello me calmaba y me ayudaba a centrarme en los estudios día a día. La relación con los compañeros era buena, pero mantenía una cierta distancia cuando Ray se sentaba con nosotros en la mesa del bar. Hacía lo mínimo necesario para que no se notara mi incomodidad. Podía hablar con Ray haciendo ver que no pasaba nada, incluso bromeando, pero no le dedicaba demasiado tiempo y me encerraba en la biblioteca con los auriculares, escuchando música, haciendo trabajos y pasando apuntes a limpio. Una de aquellas tardes estaba en la biblioteca mientras fuera llovía. Había estado lloviendo todo el día. A pesar de los auriculares, se oían los truenos perfectamente. Como de costumbre, me había olvidado el paraguas en casa. Me gustaba esquivar las gotas de agua bajo los balcones y las cornisas de los edificios. Pero aquella tormenta era imposible de esquivar. Bruno, en cambio, siempre lleva paraguas. Automático, con 2 botones, uno para desplegarlo y otro para plegarlo. Un día, al abrirlo, casi me saca un ojo con una varilla. Pues eso, que aquella tarde oscura, mientras el cielo azul tormentoso cubría toda la ciudad y el agua caía por las calles camino del mar, yo intentaba estudiar. Mientras tanto, Bruno plegaba su paraguas de un golpe de botón y llegaba a mi casa por sorpresa. Mi padre estaba en casa, tratando de colgar un cuadro en la sala de estar, cuando sonó el timbre de la puerta. Cuando le dijo que yo no estaba, Bruno hizo ademán de irse, pero mi padre le pidió que entrase para ayudarle con el cuadro. Hacían falta 2 ojos más, con perspectiva, para que quedase nivelado en la pared. Conversaban con fluidez sobre cualquier cosa mientras uno sujetaba el cuadro y el otro marcaba la pared con un lápiz. Que si ven a comer cuando quieras, que si tenemos una terraza muy chula, hasta que le dijo aquello de «y si un día os alargáis conversando, te puedes quedar a dormir, que tenemos un plegatín». La respuesta de Bruno fue «¿Plegatín? No hace falta, ¿no? La cama de Paul es bastante grande. Hay confianza». Aquel fue el primer rayo de la tarde, del que Alfonso Rubio no pudo hacer nada por protegerse.
Bruno se marchó, sabiendo que había hablado demasiado. Mientras tanto, yo había decidido dejar la sesión de estudio para el día siguiente. Estaba oscureciendo y tenía ganas de volver a casa y descansar. El problema era que no tenía tabaco, y me apetecía mucho fumar en el camino de vuelta, aunque se mojara el cigarrillo. Cargando mi mochila llena de libros y carpetas, me puse la capucha de la chaqueta y me paré en un bar que había junto a la universidad. Era un sitio al que solía ir, pero esta vez fue diferente. Me encontré a la Bolaño. Estaba sola, con un vaso vacío sobre la mesa. Por su aspecto, calculé que llevaba al menos 5 whiskies. Le temblaba la cabeza y las manos, pero podía mantener la mirada. Yo solo tenía ganas de salir de allí, de no haber visto lo que vi o borrarlo de mi memoria. Ella me vio, nervioso, con la cabeza gacha. —¿A dónde vas, Rubito? —gritó escandalosamente. —Hola, señora Bolaño. ¿Se encuentra bien? Pregunté, deseando que me dijera un sí, adiós. Pero no fue así. ¿No ve que estoy borracha? —Camarero, otro whisky. Y quiero el de etiqueta negra. El camarero y yo cruzamos la mirada. Entendió que nos conocíamos y que éramos amigos. En un segundo, aprovechó la situación para pedirme con discreción que me la llevara de allí. Ya hacía rato que montaba el espectáculo en el bar, y no había forma de convencerla de que se fuera. Cuando bebía, era aún más tozuda. No había vuelta atrás. Tenía que intervenir. La veía tambalearse. Cada paso era una aventura. Con los ojos enrojecidos por el alcohol, caminaba a traspiés. Ya me la imaginaba tumbada en el suelo, bajo la lluvia, esperando que alguien la recogiera. En un momento de lucidez, paré un taxi para volver a casa. No sé cómo pasó, a lo mejor ella me lo pidió, pero me vi dentro del taxi, sentado a su lado, acompañándola a su casa para asegurarme de que, al menos, llegaría en condiciones de entrar y dormir la mona. No recuerdo cuánto duró aquel viaje en taxi, pero se me hizo eterno. Me preguntaba 1000 cosas a la vez. ¿Qué estoy haciendo aquí con una catedrática de ética alcohólica? ¿Qué consecuencias tendrá este episodio desagradable? ¿Se acordará de lo que está pasando? Como si me leyera el pensamiento, y mientras buscaba la llave de su puerta, una vez ante el portal, me dijo: «He bebido un poco, pero me acordaré de todo, jovencito». «Bueno, venga, abra la puerta ya, por favor». Pero ¿cómo iba a abrir la puerta si no sabía lo que hacía? Se le cayeron las llaves al suelo. Las recogí y abrí la puerta. Una vez en el vestíbulo, me prometí a mí mismo que no pasaría de allí. Solo faltaría que me acabara arrastrando dentro de su casa y me buscara un problema. El panorama era desolador. Los dos completamente empapados, y la Bolaño chocando contra las paredes del vestíbulo, intentando aguantarse en pie. Y la situación empeoró. En un segundo, cuando parecía que había recuperado el sentido común y el equilibrio, se lanzó sobre mí y, fundiéndome con la mirada, se abrió con rabia la camisa y me enseñó los pechos. «Venga, guaperas, dame un besito». Segundo rayo de la tarde, y este me tocó directamente a mí. Tenía claro que debía salir de allí enseguida. Ya había tenido bastante con Ray y no me apetecía volver a la facultad con miedo por culpa de un malentendido. Vale, la había acompañado a casa. Basta. Salí escopeteado en dirección al metro, deseando llegar a mi piso y, sobre todo, deseando que la Bolaño no me hiciera pagar al día siguiente la humillación que acababa de vivir. Borracha, sola y tirándole los tejos a un alumno. Lo primero que hice en casa fue esforzarme por no pensar en la Bolaño, como si se tratase de una pesadilla que intentas olvidar tras una noche con fiebre. Me quité las zapatillas en la entrada. Yo diría que estaban para tirarlas, y si llegaban a secarse, tardarían semanas en hacerlo. Los calcetines, directos a la lavadora, y cuando iba a sacarme los pantalones y la camiseta, me cayó encima el tercer y definitivo rayo, esta vez a cargo de mi padre. «Oye, ¿tú y el Bruno sois novios?» Desencajado y estupefacto, puse cara de no entender nada.
¿Cómo había llegado a aquella conclusión? No éramos novios, pero ¿por qué se imaginaba él que lo éramos? Fue entonces cuando me habló de la inesperada visita y la conversación sobre el plegatín. Recuerdo la cantidad de veces que me cagué en los huesos de Bruno Bergeron. Y ante Alfonso, tan solo fui capaz de justificarme de forma gratuita, sin haber tenido tiempo de preparar una defensa coherente. Negaba rotundamente cualquier interés sexual en Bruno, y afirmaba con vehemencia que a mí me gustaban las chicas. Y cuanto más intentaba parecer creíble, más profundo era el hoyo que yo mismo estaba cavando. Mi padre, que no tiene un pelo de tonto, dedujo que algo debía de haber, porque el comentario de Bruno le había salido natural y terrorífico. A pesar de todo, yo, más tozudo que María Bolaño, lo negué hasta el agotamiento. Entré en mi habitación y, cerrándole la puerta en las narices, di por terminada la conversación. Había que actuar deprisa y cauterizar la herida. Seco y vestido, estaba listo para salir y devolverle la sorpresa a Bruno. Estaba equivocado si pensaba que zanjaríamos el tema por teléfono. Teníamos que vernos cara a cara. Me preparé mentalmente para el duelo. Por el camino seguía lloviendo, pero ya ni notaba el agua, porque me iba calentando al pensar en todo lo que le diría cuando lo tuviera delante. Pero, claro, cuando te preparas mucho una conversación, acabas enfrentándote a la cruda realidad y al final usas otras palabras. Bruno llegaba a su casa con su paraguas automático. Yo le esperaba debajo de su balcón. Me miró y yo, en vez de decirle nada, le arranqué el paraguas de las manos y lo lancé contra la pared del edificio. Si alguien tenía que hablar con mi padre sobre mi vida privada, debía ser yo, le dije a gritos, mientras le daba un empujón que casi lo tira al suelo. Vale, coño, me he equivocado. Perdona. ¿En serio has venido a pegarme bajo la lluvia? No entiendo por qué me haces esto, Bruno. Es que no lo entiendo. ¿Tú y yo no somos amigos? Claro que somos amigos. Te conozco mejor que nadie. Y si estás así en el fondo es porque el tío ese del que estás enamorado no te hace ni caso. ¿Me equivoco? No, no se equivocaba. No me hacía ni caso. Pero el tema del que estábamos discutiendo era otro. Le habría pegado, con ganas, si no fuera porque había madurado un poco y ya no era aquel Paul explosivo del instituto. Ahora me veía obligado a reflexionar y a frenar mis manos cuando ellas querían resolver los problemas. Podía gritar, eso sí, e incluso rechazar abrazos como el que me dio Bruno después de soltar una obviedad dolorosa. No siempre que te enamoras se enamoran de ti, Paul. Era cierto. Estaba demasiado acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba. Nunca me habían dicho que no. Follaba tanto como quería, y me había creído que era un objeto de deseo, tanto para tíos como para tías. Tania se había enamorado de mí, y yo de ella. Pero esta era la primera vez en que sentía lo que era que no te correspondieran. Con esta profunda sensación de frustración, me deshice del abrazo de Bruno y volví a casa. Triste, solo, hundido. Me sentía peligrosamente identificado con la Bolaño. ¿Qué debía de estar haciendo? ¿Dormir la mona? ¿O darse un baño caliente con otra copa en la mano? Eso es lo que hice yo. Gloria se había llevado a mi padre al cine. Ahora me merecía un rato de descanso, tomarme una cerveza sin prisas, estirado en la bañera, disfrutando de un agua que casi quemaba y pensando en la sabiduría de Pirrón. En una tempestad, lo mejor era no moverse, no opinar, no intervenir, no implicarse, y tan solo esperar a que las nubes, los relámpagos y los truenos diesen paso a un cielo azul y sereno. Siempre es mejor estar bien con los demás. Eso pensaba yo al día siguiente, bajo un sol radiante, en el claustro de la facultad, mientras tiraba migas de pan a los peces del estanque. Lo único malo es que en realidad estaba mal con todo el mundo. Ray, Bruno, la Bolaño, mi padre. Y todo por los acontecimientos del día anterior, cuando las cosas se torcieron. Estaba explicando mis problemas a los peces. Mentalmente, claro, cuando vi el reflejo de Ray en el agua. Se había acercado a mí para recordarme que el aula de la clase de antropología había cambiado,
y ya no era la 105, sino la 110. Gracias. Pero antes de que me fuera, me detuvo. Yo me había propuesto dejarme ya de distancias, aceptar la derrota y mantener en la medida de lo posible el buen rollo que habíamos tenido Ray y yo desde el inicio del curso. Le pregunté cómo estaba, y el tono que usé, al parecer, le dio a entender que quería hablar de nosotros. Bien, Paul, estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que volvamos a ser amigos? En el fondo no hemos dejado de serlo, ¿no crees? Claro que no. Además, fui yo el que lo decidió. ¿El qué? Pues eso, ser amigos. No entendía aquella última revelación. Al ver que no lo pillaba, sonrió con su mirada de cabroncete y me recordó el primer día de clase, cuando coincidimos en el bar e intercambiamos las carteras sin querer. Se había llevado la mía a propósito. Creo que Ray siempre ha hecho las cosas para llamar la atención. No me enfadé, incluso lo celebré. Que me hubiera escogido a mí como amigo ya era algo, pero Ray matizó su explicación y pudimos hablar del tema clave. El problema es que yo solo quería ser tu amigo. Yo tampoco esperaba querer algo más que una amistad, pero hay cosas que no se pueden controlar. Confieso que sentí la misma frustración que la noche del beso en el ataúd. Aquella conversación finiquitaba todas las expectativas que me había hecho con él. Me sentí triste y un poco solo en mi sufrimiento. De acuerdo, a partir de ese momento seríamos amigos, y nada más que amigos. Pero para llegar a ese punto habría que tener paciencia. Uno no se acostumbra a dejar de sentir atracción por una persona de la noche a la mañana, y menos si la ve cada día. Era increíble cómo había tenido conflictos justo con la gente que más me importaba. ¿A lo mejor era yo la pieza defectuosa? Si analizaba caso por caso, me daba cuenta de que no era así. Ray fue sencillamente un amor no correspondido. Bruno se había equivocado al explicarle mis intimidades a mi padre, y la Bolaño me la había encontrado borracha. ¿Fue un error ayudarla? Cuando la vi cruzar la puerta de clase con gafas de sol y sentarse en una silla en el centro de la tarima, me acojoné. Pensé que habría tenido que disimular y hacer ver que no la veía en aquel rincón oscuro del bar donde había ido a comprar tabaco la tarde anterior. En clase, intentaba taparme la cara con las manos y desviar la mirada hacia las ventanas. Me preguntaba si recordaría aquel momento en que me enseñó las tetas en el portal de su casa. Si los compañeros de clase hubieran visto aquella escena, no se lo creerían. Ni siquiera yo acababa de creérmelo del todo. Lo peor de todo era pensar que quizá la Bolaño abandonaría la ética profesional y me suspendería arbitrariamente, dejando la asignatura de ética colgada para siempre en mi historial. Iba dando vueltas a todo esto cuando se puso en pie y pidió un voluntario para manejar el proyector. Yo cerré los ojos, esperando que saliera alguien, pero de repente, como nadie se ofrecía, oí un «¿Usted?», que me hizo abrir los ojos inmediatamente y comprobé que me estaba mirando a mí. Vale, estaba claro que me quería apartar del rebaño para decirme 4 cosas. En el instante en que cruzamos la puerta de clase, cuando ya no podía oírnos nadie, me adelanté y le aseguré que no quería malos rollos, que yo solo había pretendido ayudarla. Pero, mirándome por encima de las gafas de sol, me interrumpió. Oiga, yo no necesito que me saque de ningún pozo. Simplemente estoy tomando unas pastillas muy fuertes para el dolor de espalda, y a la que me tomo 3 cañitas, pasa lo que pasa. Mentía, pero me convenía afirmar con la cabeza, aceptar la excusa barata de las pastillas y volver a clase para confundirme con el resto de los alumnos. Ella había hecho su numerito, y lo había resuelto con todo el morro inventándose un dolor de espalda. No colaba, pero al mismo tiempo era efectivo. Mejor así, pensé. Hacer ver que no ha pasado nada, intentar aparentar una naturalidad. Un poco al estilo Rubio, pero en todo caso, Paul Rubio, no Alfonso. Todavía no me había vuelto a encontrar con mi padre, después de cerrarle la puerta en las narices. Creo que aquella tarde alargué mi estancia en la biblioteca precisamente porque sabía que, al volver a casa, Alfonso me estaría esperando con la intención de aclarar conceptos.
Efectivamente, en cuanto entré en casa, comenzó el capítulo 2 del culebrón. Mi hijo es gay y yo sin saberlo. Allí estaba, como un galgo, esperando su presa, sin mover un músculo. Las palabras de Bruno aún resonaban en su interior, y a mí me daba tanta pereza volver a justificarme, a negar, a fingir lo que no era. En definitiva, que ni le dije hola. Entré en mi habitación como lo haría una bola de billar cuando entra en el agujero. Desde el salón lo oí hablar en tono conciliador, intentando demostrar que era un hombre de su tiempo. Me acerqué lentamente y vi que estaba esperándome mientras regaba las plantas del balcón. Como el que no quiere la cosa, me habló de su padre, un abuelo al que yo jamás había llegado a conocer. ¿Sabes qué? Mi padre era un bruto. Con decirte que en toda mi vida una sola vez le escuché decirme: «Bien hecho, Alfonso». Así era él, un hombre de otra época, distante. Creo que era la primera vez que mi padre me hablaba con aquella calma, y además con una regadora en la mano. Dejó de regar y me miró con un aire tímido que estoy seguro que he heredado. Yo también he sido un poco bruto, pero quiero pensar que menos que mi padre. ¿Y sabes qué te digo? Que tú, Paul, has salido mucho menos bruto que yo. Me dolía el cuello. Estaba haciendo esfuerzos sobrehumanos para aguantar las lágrimas. Definitivamente, aquella conversación era un acto sincero y honesto de acercamiento y reconciliación. Siguió hablando, hasta que dijo algo que me tocó la fibra del todo. Eres el único de los Rubio que ha conseguido llegar a la universidad. Me gusta que seas diferente. Es posible que mi padre fuera un poco garrulo o bruto, pero cuando quiere y te mira con esa caída de ojos tierna que tiene, con 4 palabras te hace saltar las lágrimas como nadie. Con los ojos nublados, y después de tragar saliva, respiré hondo. Notaba que él estaba esperando que dijera algo. Sí, papá. ¿Sí? ¿Qué? Que es verdad que soy un poco diferente. La bofetada. Oti morreaba muy bien. Nos liamos una tarde, cuando preparábamos uno de los ejercicios de prácticas de problemas filosóficos. Había una serie de frases relacionadas con el pensamiento de Spinoza, y teníamos que indicar verdadero o falso. El alma y el cuerpo no son entidades separadas. Verdad. Hay más de una substancia. Falso. La substancia es causa sui. Verdad. Y entre tanta verdad y tanta mentira, la sexualidad salvaje de Oti se fue abriendo paso durante aquella sesión de estudio. Hacía rato que estábamos apalancados en el suelo, con los apuntes y los libros esparcidos por la alfombra. Yo intuía que ella quería dejar de lado las tribulaciones de Spinoza y que prefería adentrarse conmigo en el universo de los tíos y las tías que nos gustaban. Como sabía que yo era bisexual, se mostró muy interesada en realizar un repaso intensivo de la promoción de primero de filosofía. Y comenzó el recuento. Biel es guapito. Verdad. Ray no da morbo. Falso. Minerva es muy guapa. Verdad. Estábamos de acuerdo en todo. Y estábamos tan compenetrados que cada vez nos acercábamos más el uno al otro, hasta que me pidió algo que fue definitivo. Me quito la camiseta y me explicas qué quiere decir el concepto causa sui de Spinoza. Y me mostró su espalda, a modo de recompensa. Quería que hiciera una explicación marcando mis palabras sobre su piel. Causa sui quiere decir causa de sí mismo. Su esencia implica la existencia. ¿Lo entiendes? Y mientras tanto, con el dedo, dibujaba lo que yo imaginaba que sería la substancia según el filósofo. Y entre un dibujo y otro, empezamos a tocarnos, y ya estaba liada la cosa. Paul, te haré un regalo. Tú solo has de ponerte cómodo y escuchar una breve historia. Cuando acabe, si quieres, me dejas que te coma la boca. Se incorporó poco a poco. Me acarició la barbilla con los dedos y me dijo que había aprendido a morrear de manos de Eric, el hijo del hermano mayor de su padre. Éramos primos hermanos, por eso nunca levantábamos sospechas cuando se organizaba una comida familiar,
y nosotros desaparecíamos para estudiar. Recordaba a ella con énfasis. Eric, aquel primo buenorro, tenía 24 años, hacía cuarto de Derecho en la Autónoma y era una máquina sexual con abdominales de acero. Ella acababa de cumplir 16. Antes de que Eric la morrease por primera vez, la hipnotizó con su relato de cómo su profesora particular de violín le había enseñado a chupar una boca con virtuosismo. Paul, ¿verdad que cuando a uno le explican cómo ha aprendido a dar placer, todo fluye mejor? Seguro que ahora te está pasando lo mismo que a mí cuando Eric me lo enseñaba. Acababa de recordar su experiencia y, cómo no, yo también estaba dispuesto a aprender. Los morreos y los tocamientos duraron un buen rato, y de vez en cuando nos deteníamos para comentar las ganas que teníamos de ir a la fiesta que estaba organizando Ray en su mansión. Iba a quedarse solo el fin de semana, y la cosa prometía. Todavía no lo sabía, pero aquella fiesta contribuiría a dar por terminada una historia. Ray lo había organizado escrupulosamente, tanto que no teníamos que llevar comida ni bebida. No habían pasado ni 3 meses del inicio del curso, y las fiestas estaban a la orden del día. No había semana en que no nos reuniéramos a tomar unas birras. Pero esta vez era algo que iba más allá de la fiesta del funeral que le dedicamos a Biel. A saber cómo podía acabar aquello. Oti me confesó que tenía ganas de liarse con una chica, por probar. Hace unos años me habría incomodado hablar de relaciones sexuales que se escaparan de lo convencional. Ahora entendía perfectamente que ella quisiera experimentar. Era lo que había hecho yo, y me encantó. Al enrollarme con Oti, me quedó más claro que nunca que tanto me excita una chica como un chico. Hay quien piensa, millones de personas, que la bisexualidad es cosa de gente promiscua a quien tanto les da la carne como el pescado, o que son en realidad homosexuales que no quieren salir del todo del armario, o incluso que estamos en una fase que desembocará en la elección de uno de los dos géneros. Todo eso es mentira. Como siempre, todo lo que se aparte de la norma heterosexual está mal visto. Yo, a mi rollo. A los bisexuales nos gustan tanto los hombres como las mujeres, pero a cada bisexual le gustan hombres y mujeres en diferente grado. No tiene por qué ser al 50%. Hay quien se enamora de las mujeres y encuentra el placer sexual en los hombres, o al revés. O, en mi caso, me gusta el sexo con hombres y con mujeres, aunque me aportan sensaciones diferentes. Y si hablamos de amor, en mi vida me he enamorado más veces de chicos que de chicas. Simplemente es así. El sexo nos gusta a todos. Hay mucha hipocresía en este mundo, y me da mucha pereza. Yo no tengo dobles vidas. Voy de cara. No vivo el sexo como un trauma. Sé lo que me gusta y punto. Al final Ray se salió con la suya. Quería hacer una fiesta de etiqueta e insistió mucho en que todos fuéramos bien vestidos, con americana y trajes de fiesta. Teníamos que traer algo de color rojo, ya fuera una bufanda, un pañuelo o una corbata. Yo elegí la pajarita de un color granate. Nada más entrar en el inmenso vestíbulo de su mansión, vi a Bruno y sus amigos de la Facultad de Historia. Los había invitado porque Ray nos dijo aquello de «traed a quien queráis», y pensé en él, aunque enseguida me arrepentí. Mientras me presentaba a Ángel, un venezolano divertido que pronunciaba 1000 palabras por minuto, Bruno me hizo una caricia en la cara que en aquel momento me molestó. Me lo veía venir. Seguro que se pasaría la noche buscándome, como lo había hecho tantas veces. La verdad, ya estaba harto de aquella situación de ida y vuelta con Bruno. Ahora sí, ahora no. Ahora me voy a Roma, ahora vuelvo y te tiro los tejos. Cuando pienso en ello, ¡qué mareo! Por muy bien que me lo hubiera pasado con él sexualmente, aquella noche era mía y yo decidía con quién la quería compartir. Por eso, para evitar más caricias como aquella, le dije: «Mira, Bruno, te lo digo de muy buen rollo. No sé de qué palo vas tú, pero yo he venido a pasármelo bien. Paul, estoy de fiesta. Y por lo que veo, aquí hay tíos más guapos que tú». Se molestó, pero me daba igual. En el fondo, como un ingenuo,
Yo todavía estaba pendiente de Ray y su flamante traje rojo, combinado con una camisa ceñida de color negro. Olvidando a Bruno, me fui a hablar con él mientras todo el mundo comenzaba a descontrolarse con el alcohol y con una música que hacía temblar los fundamentos de los edificios de Pedralbes. Ray, ¿dónde está Minerva?, pregunté por curiosidad. Puso cara de misterio. Estaba claro que preparaba alguna excentricidad de rico. Y así fue. Media hora después irrumpió en el jardín un descapotable que provocó la admiración de los invitados. Lo conducía Henry, el mayordomo de Ray, y le acompañaba, radiante, Minerva. Ray la había mandado a buscar a casa. Además, quería regalarle un viaje a Argentina y que de esta forma pudiera ver a su abuela, que estaba muy enferma. Pero el plan salió mal, porque Minerva encontró humillante el gesto del señor millonario, y delante de todos le dejó claro que no pensaba aceptar el regalo. Los españoles se creen que los latinoamericanos nos arrastramos por el piso a cambio de 1.000 euros. Me encantó que Minerva lo pusiera en su sitio delante de los invitados. No podía ocultar mi satisfacción al ver a la novia de Ray soltándole una bronca. Noté que Biel también disfrutaba con la escena. El caso es que, como yo, parecía disfrutar de que Ray se comiera una bronca. Cuando le dije que lo había notado, acabó por explicarme, con un gin tonic en la mano, que estaba enamorado de Minerva. Me sorprendió aquella revelación, y no sabía qué cara poner, porque los dos estábamos, en cierta manera, representando un personaje en las vidas de la Argentina y el señor Casamiquela. Quise decirle que lo tenía claro con Minerva, que había apuntado demasiado alto, pero no fue necesario. Biel vivía sus sentimientos con la resignación del que sabe que ha perdido antes de jugar la partida. Además, le jodía ver que Ray iba por el mundo con una flor en el culo, disfrutando de una vida regalada. Es guapo, tiene pasta, tiene novia y saca buenas notas. Lo tiene todo el cabrón. Es verdad que Ray daba rabia. Mucha rabia. Parecía que todo le iba bien. Pero en el fondo, era un solitario. Un tío sin muchos amigos, que había abandonado su vida anterior en la escuela de empresariales y que se había refugiado en filosofía sin saber muy bien lo que quería en la vida. Seguro que el palacio en que vivía no ayudaba mucho a no sentirse solo y aislado. Rodeado de pasillos, salones y dormitorios, podía pasar días allí sin encontrarse con su madre. Biel se esforzó en justificar que el mundo estaba mal repartido y que a él le tocaría trabajarse la vida mucho más que a otros. Pegó un trago largo a su gin tonic y se sirvió otro. Los gritos de la gente anunciaban que la fiesta iba subiendo de intensidad. La barra libre pagada por el pijo del barrio nos permitía comer y beber sin freno. ¿Quién iba a resistirse a la tentación? Mi cabeza me decía que quizá ya era hora de poner freno a la bebida, de manera que decidí moverme entre los grupos que bailaban en la pista junto a la piscina. Buscaba a Ray entre aquel gentío borroso, pero ni rastro de él. Después de intentar encontrarlo durante un buen rato, me pareció ver a Oti en un rincón oscuro, morreándose con Amy, la estudiante americana defensora del derecho a tener armas. Seguro que se las había apañado para explicarle la historia de su primo. Entonces oí la voz de Bruno, que me abría una puerta inesperada. «Yo sé dónde puedes encontrar lo que andas buscando». El cabrón me había estado observando y se había dado cuenta de que buscaba a alguien. Sabía perfectamente cuál era mi objetivo, pero no dijo su nombre. No hacía falta. Ya sabía que buscar el encuentro con Ray formaba parte de mi plan. Me hubiera gustado mandarlo a la mierda, pero opté por morderme la lengua y dejarme ayudar. Lo seguí, dócil y agradecido, escaleras arriba hasta la habitación de Ray. Frente a la puerta entreabierta, me hizo una intrigante seña con la cabeza. En la habitación, sobre la cama, Minerva y el señor Casamiquela follaban como si el mundo estuviera a punto de acabarse, impactado por un meteorito apocalíptico. El estómago me daba vueltas. Ella estaba ocupando mi sitio. Apoyado en la pared, tuve que asumir que entre Ray y yo jamás habría nada. Biel tenía razón. Hay gente que tiene una flor en el culo. Ray ya me lo había explicado de forma elocuente y exquisita unas semanas atrás.
Solo seríamos amigos. Nada más. Me había comportado como un idiota, obviando la realidad, y era necesaria una hostia como aquella para que lo entendiera y tratara de aceptarlo. Acostumbra pasar eso cuando no quieres asumir la realidad. Me fui hacia el balcón que estaba a unos 10 metros de allí. Necesitaba respirar. Bruno me seguía para ser testigo de la derrota. Lo maldije a él y a su cara de satisfacción. Me tocaba los cojones que disfrutara siendo testimonio de mi ridícula derrota. Entonces estallé. ¿Cómo te gusta que me quede hecho polvo después de ver eso, cabrón? Tú querías que les viera follar. Pues vale. Pero, ¿tú crees que así conseguirás algo de mí? ¿Qué pretendes provocándome de esta forma, ¿Parecerte a tu padre? Le darías pena a tu padre. La bofetada que me soltó en toda la cara me dejó aturdido y me devolvió al mundo de los sobrios. Descolocado, conseguí equilibrarme con la barandilla del balcón. Entonces volví a mirarle. Le había dolido aquel comentario sobre Merlí y me di cuenta de que me había pasado. Pero me resultaba imposible eludir la rabia que había acumulado durante la noche, porque Bruno había cruzado una línea intocable. La humillación que me había provocado exigía venganza, pero no era necesario devolverle la bofetada. ¿Qué habría conseguido dándole un puñetazo? Quizá le habría dolido durante un rato. Pensé que era mejor un dolor más profundo, el de la verdad. Bruno, yo nunca he estado enamorado de ti. El mundo se detuvo porque así lo había decidido. Estaba en un momento decisivo de mi vida. Merecía pasarlo bien, aprender de todo lo que me rodeaba en la facultad, hacer nuevas amistades y disfrutar de la vida, respirando aires nuevos. Si tenía que enamorarme 1000 veces y sufrir las consecuencias, era mi sufrimiento. Con Bruno siempre había sentido aquella descompensación que no llevaba a ninguna parte. Él siempre había estado enamorado de mí, pero yo no de él. Mi revelación le había hecho entender de golpe qué terreno pisaba. Se había acabado la fiesta para Bruno, para los dos. Suele pasar que las amistades se rompan, o en el mejor de los casos, estén condenadas a quedar adormecidas con el paso del tiempo. Cuando dices la verdad, por dura que sea, estás obligando a tomar una distancia que suele alargarse. Y, por supuesto, nunca se sabe si en el futuro los caminos volverán a cruzarse. Confieso que todo esto, aquella noche, me importaba un rábano. Para mí lo más importante era caminar libre, disfrutar de mis nuevos compañeros, aprender con los profesores y, en definitiva, progresar en el mundo que me había construido. Tenía que expulsar a los fantasmas del pasado que pudieran frenar mi futuro. La verdad contra la mentira. Aquí, ahora, nada más. Y en este aquí y ahora, Bruno no tenía sitio. En cambio, sí lo tenía la Bolaño. Lo que le dije 2 días después de la fiesta de Ray, en el invernadero, fue fruto de la honestidad. Y no era para menos, porque había acudido borracha a clase. No era una borrachera como la de aquel día bajo la lluvia, cuando tuve que acompañarla a casa. Sencillamente, se le notaba en las tonterías que decía, que solo le hacían gracia a ella. Todo se complicó cuando casi pierde el equilibrio. Nunca había pasado tanta angustia en un aula. Vi cómo los alumnos hablaban entre ellos, y estaba seguro de que veían lo mismo que yo, aunque no tuvieran tanta información. Cuando por fin la Bolaño terminó la clase, minutos antes de la hora en punto, la fui a ver a su despacho. No estaba, tampoco en la biblioteca, ni en los claustros. Solo quedaba el invernadero y, efectivamente, allí estaba, tratando de abrir una botella de ginebra. No me pareció que se pusiera alerta o a la defensiva, por miedo a que la descubrieran. Tampoco se sintió aliviada al ver que era yo el que invadía su santuario. Le daba igual. Había aceptado la autodestrucción con estoicismo. Me daba tanta pena verla así. ¿Y qué podía hacer yo? Desconocía por completo los motivos que habían provocado su adicción. Era una alcohólica total. De todas formas, yo ya había perdido el miedo a meterme en sus asuntos. Asumía las consecuencias de recibir una hostia histórica. La verdad volvió a imponerse. Señora Bolaño,
Estaría bien que no volviera a venir con 2 copas de más a clase. Creo que no se hace ningún favor. ¿Cómo te atreves a hablarme así, jovencito? Yo no soy una profe de instituto. Soy una catedrática. ¿Qué confianzas son estas? Resulta que te vi las tetas y te recogí borracha de tu portal. Por lo tanto, sí hay confianza. Nos tuteábamos a gritos entre plantas y humedad. Noté que había una cierta proximidad entre los dos. Ella seguía resistiendo porque corría el riesgo de aceptar y dar por válidos mis argumentos. Solo eran un par de copas de más. ¿Qué cojones hacía yo metiendo el dedo en la llaga y cuestionando sus decisiones? Su estrategia consistía en hacerme creer que sencillamente no había tenido un buen día y que aquello no era más que una consecuencia de aquel horrible lunes de otoño. Pero al cabo de un rato, su inflexible seguridad comenzó a desinflarse. Estaba agotada, ansiosa, y la bebida la mantenía viva. Necesitaba el alcohol para no pensar en todo aquello que le provocaba amargura. Cogí la botella de ginebra y se la acerqué a la cara, con la intención de ponérselo fácil. Ambos habíamos cruzado el límite. Toma, bebe. Pero me parece que si das un trago más, vas a empeorar y tendré que renunciar a tus clases. ¡Oh, qué bonito!, contestó con ironía, pero con un tono que mostraba una profunda tristeza. Pues que sepas que ya no puedo más. Antes tenía energía, ahora no. Lo siento, pero no soy tu Merlí. Claro que lo eres. Lo eres porque contigo tengo la certeza de que algún día voy a poder enseñar lo que estoy aprendiendo. ¿No te das cuenta, María? Por eso necesito que te cuides, porque yo ya perdí a un maestro una vez. Toqué la tecla exacta. Sus ojos vidriosos me lo hicieron saber. Quería hablar, pero le temblaba la cara. Alguien le había hecho entender que era necesaria. Todavía lo era. Ella, María Bolaño. Pero lo había olvidado mientras vaciaba botellas y hacía más grande la tristeza que le provocaba la soledad. Fue una discusión corta, incómoda, pero eficaz. Mis palabras provocaron que asistiera a la primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Comenzaba a dar pasos hacia adelante, sin miedo a las nuevas oportunidades. Una nueva vida sin alcohol. Poco tiempo después, esta nueva etapa de superación de la adicción, por dura que fuese, le permitió seguir dando clases en la facultad. Por desgracia, conozco profesores a los cuales le entran todos los males cuando llegan a clase. A otros, en cambio, en cuanto comienzan a explicar la lección, se les van todos los males de golpe. En esto nos parecemos la Bolaño, Merlí y yo. El día en que le dije a la Bolaño que era mi nuevo Merlí, salí de la facultad contento, orgulloso de mí mismo. Caminaba por el claustro con paso seguro, sin miedo, disfrutando de la seguridad que da el saber que has hecho las cosas bien. Qué lejos quedaba aquel primer día, cuando no conocía a nadie. Ya me sentía como en casa. Crucé el patio, sintiéndome muy lleno de vida, recordando el lema de Horacio: Sapere aude. Atrévete a saber, a pensar, a reflexionar, a cuestionarlo todo. Estas palabras deberían estar grabadas en los muros de la facultad, pensé mientras caminaba entre las columnas del amplio pasillo de la entrada principal. Espontáneamente, justo antes de salir por la puerta de hierro, eché la vista atrás y contemplé la magnitud de aquel edificio lleno a rebosar de historias. Tenía la suerte, o mejor dicho, me la había buscado, de ser uno de los miles de alumnos que estudiaban allí. Pensé que quizá no era feliz, pero tampoco infeliz. ¿No es acaso esto una definición de la vida? ¿Un punto intermedio entre la felicidad y la infelicidad? Fuera como fuese, al observar las paredes centenarias de la universidad, me sentía alegre, porque desde que había comenzado la carrera de filosofía, mi vida era mejor, y tenía ganas de seguir.